Bienvenidos a nuestra última clase de este seminario de profecías que espero haya sido para usted una bendición. ¿Oyeron hablar de la historia del pobre Sísifo? Según una leyenda mitológica por allí, Sísifo fue obligado a cargar una piedra. Debía levantar esa piedra y llevarla hasta la cumbre de una montaña, pero cuando estaba llegando a la cumbre de la montaña, la piedra rodaba al fondo y Sísifo tenía que volver a subir con la piedra toda la montaña para cuando por segunda vez llegara arriba, la piedra rodaba abajo y así interminablemente todo el tiempo subiendo la piedra. Pobre Sísifo. Es una leyenda mitológica, pero expresa la realidad de mucha gente. La realidad de la amargura, la realidad de los problemas que nos superan, la realidad de complicaciones que verdaderamente dañan a la gente. Esta foto ganó el premio Pulitzer por lo dramático de ella. Dentro de un ratito voy a volver a hablar sobre esto, pero expresa la terrible angustia de esta pobre gente huyendo frente a las bombas de napalm que mataban y quemaban a mucha gente. Iglesias destruidas, o por ejemplo, aquí en Latinoamérica ha sido muy conocido el caso del avión uruguayo que cayó en la cordillera de los Andes y donde muchos murieron, aunque hubo algunos que lograron sobrevivir. Accidentes, problemas que aparecen por todas partes, como aquel choque en Galicia de trenes o aquel descarrilamiento más que choque. Problemas, frustraciones. Podríamos hablar de frustración, chasco, amargura. Frustración, chasco, amargura. Eso está en la vida de mucha gente. Chasco, frustración, amargura. ¿Tiene algo la palabra de Dios para nosotros? Es interesante que cuando una persona piensa en las profecías del Apocalipsis, piensa en destrucción. Ciudades a lo mejor que son arrasadas, como apareció en la película 2012 u otras por el estilo, destrucción, destrucción. Pero el libro del Apocalipsis no es el libro de la destrucción, es el libro de la esperanza. Ese libro maravilloso contiene maravillosos mensajes de esperanza contenidos en el final del libro, donde se demuestra el triunfo del plan de Dios y el final del dolor y el sufrimiento. Es cierto, en el libro del Apocalipsis hay muchas escenas de conflagración, de peleas, de abusos, de apostasía. También se habla de plagas que caerán sobre la tierra. Es verdad que el Apocalipsis presenta plagas que caerán. Y es verdad que también nosotros tenemos profecías que hablan de meteoritos que sacudirán el mundo antes del fin del mundo. Pero, ¿saben ustedes una cosa? Nosotros tenemos una esperanza diferente. Se cuenta que una familia estaba en su habitación. Y mientras estaba en su habitación, escuchó que el niño, el jovencito que estaba en la otra, en la oscuridad de la noche, en la tranquilidad de la noche, desde la habitación del muchachito se escuchaba la frase: si supieran lo que yo sé. Silencio. ¡Ja! Si supieran lo que yo sé. Un poco más tarde. Pero si supieran lo que yo sé. Después de varias veces que ante cada si supieran lo que yo sé, los padres pegaban un salto allí en su cama, el padre fue a ver qué pasaba y encontró al chico que estaba leyendo algo. ¿Qué te pasa? ¿Qué es lo que yo no sé? No, papá, no tiene nada que ver contigo. Es que estoy leyendo una novela. ¿Y qué pasa con la novela? Es que esta es la novela de mi héroe, de mi personaje preferido. Pero en esta novela las cosas le están yendo mal. Y yo cada vez que lo veía que o lo tiraban frente a los indios que venían a atacarlo, o que le pasaba un tren que iba a pasarle por encima, o que de pronto unos osos lo atacaban, o que caía en un pozo, yo no podía aguantar eso, así que me fui a leer el final del relato. Entonces leí el final del relato, y ahí en el final del relato yo veo que él gana, él triunfa.
Así que volví a leer donde había dejado antes. Y frente a cada situación difícil, por eso yo decía, si supieran lo que yo sé, que no le va a pasar nada porque él va a ganar al final. Sí, yo ya puedo decir si supieran lo que yo sé. Yo ya leí el Apocalipsis. Usted también leyó el Apocalipsis. Y si usted lee Apocalipsis 21 y 22, usted ya leyó el final de la novela. Pero esto no es una novela, es la verdad más grande de todos los tiempos. Ojalá el mundo supiera lo que yo sé. ¿Qué es lo que yo sé? Que la nueva Jerusalén descenderá del cielo y que se habrá acabado el dolor y el sufrimiento para siempre y que un nuevo orden mundial se establecerá con la venida de nuestro Señor Jesucristo. Esto es lo que nosotros sabemos. Paz, gozo, felicidad, nunca más dolor, nunca más enfermedad, nunca más muerte. Y la presencia constante de nuestro Señor allí en el reino de los cielos, establecido en este planeta renovado por su poder. Si la gente supiera lo que yo sé, si la gente supiera lo que yo sé, lo que usted sabe, mi amigo, mi amiga, me pregunto, ¿no debería saberlo? ¿La gente no debería saber lo que yo sé? Seguramente que sí. Pero ¿qué puedo hacer yo con todos los problemas que tengo para avisarle a los demás? Si yo estoy lleno de problemas, todos mis problemas, todas las dificultades, todas las cosas que yo paso, obviamente me inhabilitan para que yo haga algo por los demás. Hoy vamos a considerar la profecía que invita a superarse. En nuestro último tema es un mensaje de superación. La profecía que invita a superarse. Está en el capítulo 10 del libro de Apocalipsis. Vi descender del cielo a otro ángel fuerte, envuelto en una nube, con el arco iris sobre su cabeza, y su rostro era como el sol, y sus pies como columnas de fuego. Tenía en su mano un librito abierto, y puso su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra, en actitud solemne, tal como lo vemos en la ilustración. Y clamó a gran voz, como ruge un león. Y cuando hubo clamado, 7 truenos emitieron sus voces. Cuando los 7 truenos hubieron emitido sus voces, yo iba a escribir. Pero oí una voz del cielo que me decía, sella las cosas que los 7 truenos han dicho y no las escribas. Y el ángel que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra, levantó su mano al cielo y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no sería más, sino que en los días de la voz del 7º ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a sus siervos los profetas. Extraordinario mensaje que aparece aquí. Es el mensaje de alguien que tiene algo que decir. Todo le da un marco espectacular, todo le da un marco imponente. ¿Cuál es el marco imponente? 7 truenos que responden. Ya hemos hablado de la profecía de las 7 iglesias, los 7 sellos, las 7 trompetas, las 7 plagas. Pero aquí aparece una profecía, la de los 7 truenos, que nadie podrá explicársela jamás, porque Juan no escribió. Cuando él quería escribir, el ángel dijo, eso no lo escribas. Cuando llegue ahí al cielo le voy a preguntar a Juan, oye, ¿qué era eso de la profecía de los 7 truenos? Porque no hay manera de saber de qué se trata, excepto de que le quería dar un marco imponente. ¿Cuál es el marco imponente? El tiempo no será más. No es que habrá un ilimitado sucederse de años y milenios, no, hay un tiempo marcado para la profecía. El tiempo está clarito. No hay otra profecía después de la profecía de 1844. Ese es el tiempo. Es el tiempo en el que comienza a tocarse la trompeta, la voz del 7º ángel. El tiempo es solamente ahora un tiempo de descuento. Los que gustan del fútbol saben lo que es eso, el tiempo de descuento. Es un tiempo limitado. Está a punto de acabarse. El ángel le habla otra vez a Juan y le dice así,
La voz que oí del cielo habló otra vez conmigo y dijo, ve y toma el librito que está abierto en la mano del ángel que está en pie sobre el mar y sobre la tierra. Así que Juan se acerca al ángel y le dice, vengo a pedirte el librito. Fui al ángel diciéndole que me diese el librito. Y el ángel, ¿qué le dijo? Toma y cómelo, y te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Así que Juan tomé el librito de la mano del ángel y lo comí. Y al comerlo, ¿qué pasó? Era dulce en mi boca como la miel, pero cuando lo hube comido, amargó mi vientre. Fue dulce comerlo, pero me amargó el vientre. ¿Qué es esto? Chascos, frustración. Esperaba algo diferente. Busqué en internet estos cuadros. ¿Sabían que en diferentes ciudades latinas, por cierto, porque el nombre está en nuestro idioma, hay calles llamadas de la amargura? Creo que hay una en Colombia, por allí en España, la calle de la amargura. Quizá haya más que yo no conozco. La calle de la amargura. ¿Cuánta gente hay caminando por la calle de la amargura? ¿Cuánta gente hay transitando por la calle, la ciudad, el país, la vida de la amargura? ¿Cuáles son las consecuencias de la amargura? Mira, la amargura te causa enfermedades como úlceras, artritis, cáncer, insomnio, migraña, dolores de espalda, etc. Así que cuando tengas alguna de estas cosas, pregúntate si has pasado por alguna amargura. Nos encierra en prisiones emocionales y la amargura finalmente nos aparta de Cristo. Son algunas de las consecuencias. La amargura prolonga la soledad. Un escritor llamado Jaime de Mirón escribió un libro titulado La amargura, el pecado más contagioso. ¿Y por qué? Y porque es fácil pasarle la amargura a otros. Es fácil transmitirle un sentimiento de amargura a otros. La amargura es el veneno del alma que contamina y destruye la vida de Dios en nosotros y destruye los valores de la personalidad. La amargura nos hace olvidar la buena obra de Dios y de las personas en nosotros. Nos olvidamos de que alguien es nuestro amigo y con amargura lo rechazamos como si fuera un enemigo. Y el enemigo utiliza nuestra amargura para destruirnos. Miren ustedes la escalera descendente de la amargura. Miren cómo funciona. Las escaleras las podemos ir de abajo para arriba o de arriba para abajo. Aquí vamos a hacerlo, vamos a ir descendiendo. Fíjense, alguien nos ofende. Cuando alguien nos ofende, albergamos poco después, bueno, a partir de ese mismo momento, el resentimiento. Luego del resentimiento, la falta de perdón. Aparece luego la raíz de amargura. Sigue el odio, sigue la muerte espiritual y finalmente la muerte física. Comenzó con una ofensa que nos llevó al resentimiento y a la falta de perdón. De paso, ¿qué es eso de resentimiento? Resentir es volver a sentir. Eso es resentimiento. Es, me la hiciste, no te la perdono. Ahora, como no te la perdono, la vuelvo a sentir. Mientras que si yo la olvidara, no la sentiría más. Pero como yo la vuelvo a sentir, lo que tal vez era una cosa pequeñita en mi cabeza, se hace una cosa grande y me llena toda la cabeza. Es la escalera descendente de la amargura. Curiosa ilustración, la que vemos en la pantalla. El apóstol escribió así: mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, no sea que alguno se pierda, no sea que alguno se vaya a la destrucción, deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados.
Porque es cierto, un poquito de amargura puede amargar la vida de todos los demás. Muchos pueden ser contaminados por la raíz de amargura. Yo no sé cómo se las arregló el artista para poner este cuadro allí, la raíz de amargura. La raíz de amargura te impide moverte, te anula en la vida. Encontré esta foto de ruinas tomadas, atrapadas por una raíz. Se han visto edificios que crecen las raíces y de pronto los destruyen. ¿Por qué decía el apóstol Pablo esto entonces? Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Sáquense eso de encima, porque eso los atrapa, eso los aplasta, eso les impide vivir. Quítense de vosotros toda amargura. Subrayé a propósito, porque el tema de la amargura lo puse en rojo. ¿Conocen la historia de Ruth y Noemí? Claro que la conocen. Todo lector de la Biblia conoce esa romántica historia de Ruth y Noemí. Noemí, la israelita que se fue a vivir a Moab, que allí se fue con su familia, pero allá se murió el marido, pero él se fue con los hijos lograron casarse, pero a la vez se murieron los hijos, así que quedó la viuda con dos nueras. La viuda con dos nueras. Y cuando la viuda con las dos nueras dice, bueno, ya aquí ya no hay más nada que hacer, todo se echó a perder, toda la felicidad se acabó, se vuelve a la tierra. Cuando se vuelve a la tierra, se encuentra con algunas personas. Y cuando se encuentra con algunas personas que le dicen, hola Noemí, ¿cómo te va? Ella dice, no me llaméis Noemí, llamadme Mara. La palabra Mara significa amarga. Qué lindo nombre para una mujer, ¿no? Amarga. ¿Cómo te llamas? Amarga. No da ganas de casarse con una amarga, ¿no es cierto? Llamadme Mara, porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Sin embargo, qué interesante la actitud de una de las nueras. No tengo tiempo acá de contarte toda una historia que es conocida o que puede ser consultada en el libro de Ruth. Es la historia de Ruth, justamente, aquella muchacha que sí, habiendo perdido a su marido, descubre una nueva vida en el pueblo de Israel. Una mujer que descubre una vida nueva y que llega a ser nada menos que antecesora del Mesías. Entre los antepasados del Mesías está Ruth. La historia de una mujer que no se dejó llevar por la amargura de la suegra, sino que esperó la oportunidad. Y ahora volvamos a una foto que presenté al principio. ¿Oyeron hablar de Kim Phuc o Phuc? ¿Quién fue Kim Phuc? Vietnam, 8 de junio de 1972. Kim tenía 9 años cuando ocurrió lo que aparece en esta foto. Las bombas destruyeron su pueblo y ella corriendo desnuda, quemada, ¿no es cierto? Quemada. Kim Phuc o Phuc. Ella escribió más tarde, el fuego de las bombas fue el que quemó mi cuerpo. Fue la habilidad de los doctores la que reparó mi piel, pero tomé del amor de Dios para curar mi corazón. Hoy Kim dirige una fundación para víctimas de guerra, reside en Canadá y desde allí ella atiende esa fundación. Mi foto, dijo ella, es un símbolo de guerra, pero mi vida es un símbolo de amor, esperanza y perdón. Cómo de la amargura se puede construir una vida productiva y feliz. Hay otros que se dejan superar por la amargura y mueren amargados. José Luis San Pedro dijo así, porque es tocando fondo, aunque sea en la amargura y la degradación, donde uno llega a saber quién es y donde entonces empieza a pisar firme. Me gustó esta frase de Teresa de Calcuta, prefiero ser una gotita de amor en un mar de amargura. Pero la profecía, por supuesto, tiene una interpretación que debemos considerar.
porque todo lo que hemos visto es para hablar de nuestras amarguras de todos los días. Y nos hace bien superar las amarguras de todos los días. Pero este es un programa de profecía. La profecía tiene, por supuesto, una interpretación que tenemos que considerar. ¿Cuál es el libro que Juan se comió? ¿Qué significado tiene ese acto? ¿Qué implica para nosotros? Vamos a tratar de responder a esto. El librito que se comió el ángel, fue el librito que se comieron varios otros un tiempo más tarde. Se lo comió, por ejemplo, Manuel Lacunza, un chileno que escribió La venida del Mesías en gloria y majestad y que provocó una interpretación del librito. ¿De qué librito estamos hablando? El librito de Daniel, el profeta que contenía la profecía, el profeta que había escrito la profecía de la cual estamos hablando ahora. Otro que estudió el libro en profundidad, además de los latinoamericanos que tuvimos aquí, los libros de Lacunza, fue Guillermo Miller, nacido en Nueva York en 1782. El 14 de agosto de 1831, Miller predicó su primer sermón acerca de la segunda venida de Jesús. Ya hemos considerado esto en un tema anterior. Miller predicó acerca de la segunda venida de Jesús. Muchos lo siguieron y muchos creyeron, erróneamente creyeron, que Jesús volvería al final de la profecía indicada en Daniel. La profecía de Daniel 8:14 que decía que los 2300 días terminaban en el año 1844. Creyendo varios que 1844 era el día del fin del mundo, se prepararon para eso. Se armaban congresos, carpas, mucha gente se reunía para escuchar el mensaje que fue predicado mayormente en la región conocida con el nombre de Nueva Inglaterra. ¿Cuál es la región de Nueva Inglaterra? Lo que queda al norte de Nueva York. Una zona relativamente limitada. El epicentro de todo eso era la ciudad de Boston. Alrededor de esa zona, esa gente, que era por otra parte la parte más poblada en ese tiempo allí de los Estados Unidos. El resto del país estaba dividido en otras partes que lo hemos considerado en un tema anterior. Esa gente estaba esperando. Aquí aparece una vista de la carpa del padre Miller, le decían, padre cariñosamente, no como otros, se dice otras personas. La carpa del padre Miller en el campamento de Newark. No sé bien a qué Newark se refiere, pero ahí están las imágenes de aquella época. La gente esperando. Las prensas a vapor trabajaban día y noche para imprimir los periódicos del fin, que se suponía iba a ser el 22 de octubre de 1844. 3 días antes, el 19 de octubre, las prensas se detuvieron. Basta. El último aviso. La gran carpa se desarmó. Ahora vamos a esperar que venga Jesús y nos lleve al cielo. El día esperado llegó. Y transcurrieron todas sus horas, la gente en las iglesias o en las casas. Si usted hubiera estado allí el 22 de octubre de 1844 y hubiera sido una de las 50.000 personas que se calcula esperaban la venida de Jesús, ¿cómo se habría sentido? Me imagino las madres preparando a los chicos en la mañana. Chicos, levántense, despiértense, lávense, prepárense, vístanse, porque hoy viene Jesús y nos vamos al cielo. Entusiasmo, expectativa. Fueron pasando las horas, se puso el sol. Todavía seguían esperando por aquello de que tal vez sea el clamor de medianoche. Pero llegaron las 12 de la noche y la gente, muchos de ellos, según el relato, se pasaron llorando y llorando. ¿Cómo se llama eso? Chasco. Pero no un chasco, el gran chasco. Frustración. Jesús no regresó. La esperanza había sido dulce en la boca, pero amarga en el vientre. Habían interpretado mal. La dulzura de pensar que ya nos vamos al cielo se transformó en la amargura del estómago. Al día siguiente, estamos en Port Gibson, Nueva York. El 23 de octubre, a la mañana del día siguiente. Toda la noche habían estado orando. Hiram Edson
había conversado con algunos hermanos y dice, vamos a ir a visitar a los hermanos a darles un poco de ánimo. Vamos a darle un poco de ánimo. Y de pronto Hiram Edson junto con otra persona van caminando por un campo en dirección a un granero que había un poco más allá. Y de pronto el otro amigo avanza y Hiram se queda allí parado, mirando para arriba. Tuvo una visión que reavivó la esperanza. Y el otro que se había adelantado le dice, hermano Hiram, ¿qué pasa? Acabo de tener la respuesta del cielo. Acabo de saber qué fue lo que pasó. Porque naturalmente la gente decía, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Jesús no falla. ¿En qué fallamos nosotros? Hiram se puso a estudiar. Es interesante, en el lugar donde Hiram estuvo, si alguno de ustedes tiene la oportunidad alguna vez de viajar a Nueva York, un poquito al oeste de la ciudad de Nueva York, en la ruta que va hacia las cataratas, se encuentra el campo de Hiram Edson. Y no sé si ustedes alcanzan a leer clarito lo que dice el cartel, dice allí, lugar del nacimiento teológico de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. La Iglesia Adventista del Séptimo Día nació, teológicamente hablando, allí, en la finca de Hiram Edson, cuando éste iba cruzando el campo. Esa es una réplica del granero en el cual se reunieron. Hoy hay un pequeño museo allí, en ese lugar, que da testimonio de lo que pasó. ¿Qué fue lo que pasó? Se reavivó la esperanza. ¿Por qué se reavivó la esperanza? Porque entendieron bien lo que antes habían entendido mal. ¿Qué era lo que habían entendido mal? Ellos habían creído que Jesús volvería a la tierra y de ninguna manera eso fue así. Nosotros ya lo hemos estudiado en un tema anterior, que sencillamente lo que ocurrió fue que Jesús pasó del lugar santo al lugar santísimo para comenzar el juicio. Ellos habían interpretado la purificación del santuario como la purificación de la tierra, pero la Biblia jamás habló de la purificación de la tierra, habló de la purificación del santuario. Ellos lo habían interpretado mal y ahora lo tenían bien interpretado. Ahora sabían bien lo que estaba ocurriendo. La amargura desapareció y más desapareció cuando el ángel les señaló lo que está en el último versículo de ese capítulo. Y él me dijo, es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Basta de frustraciones, basta de amargura, basta de chascos. No es tiempo para quedarse en el suelo. Cuando somos niños, si nos caemos, algunos niños se quedan llorando, tirados en el suelo. Y lloran y lloran y lloran hasta que los padres van y lo levantan. Generalmente, esos niños que se quedan tirados en el suelo es así porque los padres, no pretendo dar aquí una clase de educación de los hijos, pero generalmente son los padres los que cuando el niño se cae, ¡ay, pobrecito, qué te ha pasado! ¿Qué te pasa? Y hacen más ruido los padres que los hijos. Hay muchos padres que han sabido hacer diferente. Miran, por supuesto, no le pasó nada y le dicen, levántate, no te quedes ahí, levántate. Vamos arriba. Los niños que desde chiquititos aprenden eso, se caen y se levantan y se vuelven a caer y se levantan y no se quedan ahí tirados como niños llorando. No te quedes llorando tu amargura, levántate, hay mucho para hacer, hay mucho que vivir. ¿A quién le estaba hablando el ángel? Le estaba hablando a la iglesia. Levántate, hay que hacer muchas cosas, hay que profetizar sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Este chasco es un chasco parecido al que tuvieron los discípulos en el camino a Emaús. Esos dos discípulos que se encontraron con Jesús le iban diciendo, tú no sabes lo que pasó, nosotros esperábamos que el que murió iba a ser el Salvador, pero está muerto. Y Jesús les dijo, insensatos y tardos de corazón, ¿acaso no era necesario que el Cristo padeciera todas estas cosas para que entrara en su gloria? Y comenzando, les empezó a hablar, les empezó a explicar las profecías y aquellos hombres
deprimidos, volvieron corriendo a Jerusalén mientras se decían el uno al otro, ¿no nos ardía el corazón cuando Él nos explicaba las profecías? Cuando Él nos abría la profecía. La profecía abierta terminó con la amargura, y cuando Jesús resucitado apareció delante de ellos, ellos salieron y llevaron el evangelio del reino de aquella época al mundo conocido entonces en una generación. A nosotros nos corresponde ahora llevar el evangelio que anuncia la segunda venida de Cristo. Qué lindo el eslogan que tienen los jóvenes adventistas: el mensaje del advenimiento a todo el mundo en esta generación. En nuestra generación. Es necesario que profetices otra vez. Cuando estaba preparando este tema, me puse a buscar cómo podría yo ilustrar esto y se me ocurrió hacer un collage de diferentes fotos. ¿Qué poner acerca de la expansión del movimiento adventista? ¿Por dónde empezar? Cuando la iglesia está predicando en el mundo entero, en salones, en carpas, en templos, cuando hay unas grandes instituciones en salud, en la obra filantrópica, en la red de emisoras de radio y televisión, cuando uno ve todo lo que se está haciendo en el mundo, como de un grupito más o menos desanimado hace 150 años, hoy tenemos una iglesia que llena el planeta entero. Nosotros nos damos cuenta que de verdad el mensaje del ángel se cumplió. Es necesario que te levantes y que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Vas a ir a todo el mundo. Y la iglesia respondió a este mensaje. El Señor le dijo, aunque la parábola estaba dedicada a explicar otra cosa, bien podría hacerse nuestras estas palabras de Jesús dirigidas a nosotros: Hijo, ve hoy a trabajar a mi viña. La respuesta de los dos hijos fue un poco lamentable, porque uno dijo voy y no fue, y otro dijo no voy y después fue. Qué linda la buena disposición. Por eso dice en el Salmo 110, tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder. En el día en que triunfe la iglesia será el día cuando voluntariamente los hijos de Dios se propongan hacer lo que Él manda. Y cuando terminemos la obra, porque de esto trata esta profecía, necesario profetizar, necesario terminar la obra. Cuando terminemos la obra, el Señor vendrá a buscar a los que fueron fieles, a los que trabajaron en la viña. A veces nosotros pedimos direcciones y decimos, oye, yo quiero ir a tal lado, a tal otro. ¿Cómo hago para llegar a tal lado? Si alguien me preguntara a mí cómo hago para llegar al cielo, yo le respondería así: ¿a usted quiere llegar al cielo? Mire, el camino al cielo pasa por la viña del Señor. Pase por la viña del Señor y ahí llega al cielo. Haga el trabajo en la viña del Señor y llegará al cielo. No necesariamente estoy diciendo que la salvación sea por las obras, de ninguna manera, pero también quiero decir que las obras evidenciarán la fe que usted tiene. Este es el mensaje del triunfo de la profecía. Podríamos haber considerado esta profecía del capítulo 10 en cualquier otro momento, pero la he dejado para el final porque me parece que resume todo lo que ha significado este curso de profecías. Hay una verdad que proclamar al mundo, y las profecías son una demostración del conflicto en el cual está el mundo contra la iglesia. Hay una iglesia que tiene la verdad para llevarla al mundo. Hay una iglesia identificada, guarda los mandamientos de Dios y tiene la fe de Jesús, claramente identificada. Hay una iglesia que triunfará y que denuncia la caída de Babilonia y advierte sobre la tosudez de seguir honrándola. Cuando el Señor dice, salid de Babilonia, pueblo mío. Esta es la síntesis de las profecías. La iglesia triunfará. Nos veremos algún día sobre el mar de vidrio. Allí estarán los que hayan vencido, hayan triunfado sobre la bestia y su imagen. Y cantaremos el cántico de Moisés y del Cordero, pasando por la experiencia de los 144.000 que fueron capaces de ser fieles, aunque el mundo se les viniera encima. Quisiera que cada uno de los que ven este video o lo están transmitiendo a otros,
y justamente de esa manera comunican el mensaje, nos encontremos en ese mar de vidrio y podamos dar gracias a Dios y alabar a aquel que nos ayudó a llegar. Que eso sea verdad en la vida de cada uno de ustedes es mi deseo y mi oración. Quizá podemos hacer juntos así la oración. Señor, quiero arrancar cualquier raíz de amargura de mi vida. Me afirmo en la esperanza de tu venida y quiero servirte de todo corazón en tu viña. Que Dios permita que así sea. Amén.